de programación dinámica. Y pues básicamente todos cubren una parte de lo que toca hacer con programación dinámica. Entonces, pues ahí vamos viendo como cuál es la propiedad importante de cada una de las cosas como esas propiedades de programación dinámica que son importantes para saber que el problema es uno de esos. ¿Listo? Entonces, realmente todos los problemas son típicos problemas de cosas que tienen que ver con programación dinámica, como esas preguntas que apenas uno las ve llaman la atención a este problema. De pronto se puede resolver con programación dinámica. Entonces, en este primer problema, lo que nos estaban dando era un arreglo de números que tenían unos valores, y para ese arreglo de números nos iban a dar dos límites sobre el número, ¿cierto? Entonces nos iban a dar como un límite izquierdo y un límite derecho sobre el arreglo, y la pregunta es cuál es la suma de los valores en ese límite. Que eso es ese primer punto que sale ahí en la pregunta. Entonces esta primera parte es exactamente eso que acabo de decir, como la suma de eso, y la segunda pregunta es realmente la misma pregunta que antes, pero lo que están diciendo es, ahora tome el arreglo completo, ordénelo y responda a la pregunta. Y aquí la ordenada es ordenarlo de forma creciente, y con los mismos límites responda a la pregunta, pues dependiendo de qué pregunta le están haciendo. Si le dicen, vamos a hacer una pregunta del primer tipo, pues entonces simplemente los límites sobre el arreglo original, y una pregunta del segundo tipo es la suma sobre los límites del arreglo ordenado. Entonces, pues más o menos ¿cuál es la idea de este problema? Ya. Entonces, pues si me dan el arreglo como está aquí al principio, son el mismo arreglo en ambos, solamente que el de arriba es el arreglo original y el de abajo es el arreglo ordenado. Y si me preguntan, quiero la suma de los elementos en el arreglo 1 para los elementos que están entre el 3 y el 4, entonces pues ahí lo que tengo que ver es cuál es el valor asociado a los elementos que están en el 3 y el 4 y responder eso. Entonces uno simplemente da la respuesta. Y si me dan una pregunta del segundo tipo, que es la pregunta de abajo, aquí me están diciendo cuál es la suma de los elementos entre el 3 y el 6, y entonces pues simplemente tengo que sumar todos esos elementos y eso me da una respuesta. Ahora, si yo hago este problema, pues como directamente, simplemente buscando y haciendo la suma sobre los elementos del arreglo, pues puedo tener suficientes sumas que están buscando como la suma sobre todo el arreglo, y me tocaría hacer la suma todas las veces. Entonces, básicamente, dependiendo del tamaño del arreglo, podría ser muy lento para responder todas las sumas. La primera clave de los problemas de programación dinámica es que yo tengo que tratar de calcular la información la menor cantidad de veces. Entonces, si yo calculo algo, debería poder acordarme de ese valor para pues poder reutilizarlo en los siguientes cálculos que tenga que hacer. Y esa es básicamente la idea original de este problema. Entonces, ¿yo cómo me puedo ahorrar el tiempo? Pues como el tiempo de ejecución, de no tener que estar haciendo el cálculo de todas las sumas de antemano. Pues lo que me tocaría hacer, bueno, no lo que me tocaría, lo que podría hacer sería precalcular todas las sumas de los prefijos de la regla. Entonces yo empiezo a sumar todos los números hasta la primera posición, todos los números hasta la segunda, hasta la tercera, y así hasta que llegue al final de la regla. Y si yo tengo todas esas sumas ya precalculadas, entonces hacer la suma de cualquiera de los límites se vuelve muchísimo más fácil, porque entonces básicamente se vuelve en un problema de restas. Si yo quiero sumar
digamos que en la consulta del segundo tipo, si quiero sumar los arreglos, pues ese rango entre el 3 y el 6, lo que puedo hacer es tener la suma hasta la posición 3, tener la suma hasta la posición 6 y hacer la diferencia entre esos dos. Y lo que me tiene que dar en la mitad es precisamente todo eso que me están preguntando. Entonces, esa es la clave de lo que toca hacer en este problema. Si yo hago los precálculos, entonces responder todas las consultas es muchísimo más fácil, ¿cierto? Entonces, hago el precálculo que es O de n, desde ese sí no tengo pierde, porque tengo que pasar por todo el arreglo, pero después todas las consultas las puedo responder en O de 1 porque es simplemente hacer la resta de los valores que ya calculé. Entonces, esa es la idea del algoritmo. Yo primero leo todo el arreglo, leo leo los elementos del arreglo, esos los dejo en el arreglo original, que es Stones, y después calculo las sumas de los prefijos de todos los elementos del arreglo. Entonces, primero calculo las sumas para el arreglo de prefijos, que es simplemente como vienen los elementos, que es ir sumando el siguiente elemento cada vez. Después ordeno el arreglo de forma creciente y vuelvo a hacer esa suma directamente de calcular los prefijos, pero sobre ese arreglo, sobre el arreglo ya ordenado. Y entonces, para responder cada una de las consultas, realmente lo único que necesito hacer es saber cuál es el tipo de consulta que tengo que responder y hacer el cálculo de la resta entre los prefijos para los valores del rango que me están dando. Y entonces, pues todo eso se vuelve una respuesta directa para cada una de las consultas. ¿Sí? ¿Alguna duda de ese problema? No, eso lo entendí bien. Listo. Entonces, el segundo problema que tenía, entonces, era un poco parecido. Lo que nos estaban dando era un grupo de exploradores que tenían un nivel de experiencia y queremos organizar esos exploradores en la mayor cantidad de grupos, de tal forma que ningún explorador esté en un grupo más pequeño que la experiencia que tiene. Entonces yo puedo estar en grupos que tienen tantas personas como mi experiencia o más personas que mi experiencia. Y aquí la clave es que como quiero maximizar la cantidad de esos grupos, pues yo realmente lo que necesito es llegar exactamente a mi experiencia. Si llego exactamente a mi experiencia, pues entonces no necesito más personas para estar en el grupo. Y entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Entonces aquí tenemos nuestro grupo de exploradores. La idea básica es ir separando los exploradores de tal forma que me dé la mayor cantidad de grupos. Y entonces, pues una cosa que yo podría hacer sería decir como listo, estos exploradores tienen una experiencia, entonces el primero puede estar en un grupo de 2 personas, el segundo puede estar en un grupo de 3 personas, el tercero en uno de 1 y el cuarto y el quinto en grupos de 2 personas. Ahora, ¿cuál es la mayor cantidad de grupos que yo podría hacer? Tratando de cumplir esa restricción. Entonces, yo aquí lo que podría hacer realmente sería hacer solamente 2 grupos, ¿cierto? Porque la persona, el explorador que tiene experiencia 3, debería estar en un grupo de 3 personas, entonces podría estar con el explorador 1 y con el 3. Esos son los 3 exploradores que quedan en el grupo 1. Y los otros 2 exploradores pueden estar en un grupo juntos. Que eso me ayuda a hacer ese grupo porque ambos tienen experiencia 2, entonces ellos pues como que cumplen la restricción de experiencia entre ellos. Obviamente podría hacer los grupos de muchas otras formas, ¿cierto? Entonces podría poner en el grupo 2 el explorador 1 y el 4 y nada cambiaría, o el 1 y el 3 y nada cambiaría, porque realmente lo que importa es cuál es el explorador que tiene máxima experiencia dentro de ese grupo. Entonces, una forma de resolver este problema es primero ordenando todos
todos los exploradores en orden de experiencia y ir poniendo la experiencia de cada uno de los exploradores dentro del grupo. Entonces, si yo tengo al explorador 1 que ahora tiene experiencia 1, entonces ese puede estar en un grupo 1, y si pongo el siguiente explorador, entonces pues debería cumplir esa restricción que debería tener pues la experiencia máxima de los exploradores. Pero como ese tiene experiencia 2, pues lo podría poner ahí. Si pongo al explorador 3, pasaría lo mismo. Y si pongo al explorador 4, de todas maneras, no, desde el explorador 3. Entonces, si pongo el explorador 1 y 2, esos pueden ir en el mismo grupo, pero para poner al explorador 3, entonces ya tengo más exploradores de los que necesito en la experiencia, ¿cierto? Porque tendría, pues, mi explorador 2, que fue el último que puse, tiene experiencia 2, que sé que es el de experiencia más grande, y si pongo otro explorador, entonces pues ya estaría utilizando más exploradores de los que necesito y puedo dejar ese grupo ahí. Y en el siguiente grupo, entonces podría poner el explorador 3 y el 4, porque esos son de experiencia 2, pero cuando voy a poner al explorador 5, entonces ese sí necesito ponerlo, porque tiene experiencia 3 y entonces pues podría ponerlo. Y ahí completaría mi segundo grupo. Si el explorador 5 tuviera experiencia 2, podría no ponerlo también. Pues podría ponerlo o no ponerlo en el grupo, eso realmente no importa, pero podría poner máximo 2 grupos dentro de mi dentro de mis grupos de exploradores, ¿listo? Entonces, aquí la solución también es más o menos directa, pues lo que tengo que hacer es primero hacer el ordenamiento de los exploradores y después ir mirando la cantidad de grupos que tengo. Entonces voy contando, digamos que de exploradores con menos experiencia a exploradores con más experiencia, voy pasando por cada uno de los exploradores y los voy poniendo en un grupo, indiferentemente. Y en el momento en el que llegue a un explorador que tiene la misma experiencia de exploradores que llevo, quiere decir que ese ya debería completar el grupo, ¿cierto? Porque entonces estoy llenando el grupo con una experiencia máxima de N, con exactamente N exploradores. Y ahí puedo empezar a construir el siguiente grupo. Entonces, esta sería la solución. Esto también podría hacerlo de una forma más o menos similar si ordeno el arreglo de forma decreciente. Pero pues es la misma idea básica, es simplemente ir mirando cuál es la mayor cantidad de grupos que podría hacer a partir de la experiencia, un poco de una forma grid. ¿Listo? Entonces, esos serán los problemas fáciles. Y a partir de este problema ya se empieza a poner un poquito más interesante la cosa. Entonces, en este problema lo que nos decían es que yo tenía una matriz con 2 filas de monedas y pues cada una de esas monedas tiene un valor. Y tengo 2 personas que tienen que recorrer esa matriz, donde lo único que pueden hacer esas 2 personas es moverse a la derecha o moverse hacia abajo, una casilla. Y tienen que llegar desde a la esquina inferior derecha de la matriz. ¿Cómo funciona el juego que están jugando estas 2 personas? Entonces la primera persona escoge un camino dentro de la matriz, entonces básicamente se mueve hacia la derecha una cantidad de pasos, se mueve hacia abajo en algún paso y se mueve a la derecha una cantidad de pasos hasta que llegue a la esquina inferior derecha de la matriz. La suma de ese camino, pues como de todos los valores de las monedas que hay en ese camino, serían los puntos del primer jugador, y el segundo jugador tiene que hacer exactamente lo mismo, asegurándose de que no puede pasar por casillas que ya pasó el otro jugador. Entonces, pues básicamente tiene que hacer como el camino contrario. Estos son los ejemplos del problema. Entonces, básicamente lo que nos están preguntando es cuál es la estrategia, cuál es el valor del juego si ambos juegan óptimamente.
¿Mm? Entonces eso quiere decir que el jugador 1 tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y el jugador 2 tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos también. ¿Mm? Y entonces lo que tengo que ver es cuál es la diferencia entre esos puntos. Entonces, por ejemplo, para este primer ejemplo, el jugador 1 podría tomar este camino que tendría un valor de 10, ¿m? pero también podría tomar este camino de acá, ¿m? Que también tendría un valor de 10, pero también te podría tomar este camino de acá que tendría un valor de 12, 10, 11, 12, ¿m? Que esa sería la forma óptima entonces de jugar para el primer jugador, ¿m? Porque es la forma en la que más puntos puede acumular. Y entonces, ¿qué pasa para el jugador 2? Pues el jugador 2 tiene que sumar, pues tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que pueda, teniendo en cuenta que los puntos que utilizó el jugador 1 ya no los puede utilizar. Entonces, pues esta sería, realmente solo tiene una opción para sumar puntos, que sería coger todos estos puntos, que eso da 8 puntos para el jugador 2, y entonces la diferencia de eso... Sí, entonces lo que quiere hacer, que eso sería el total del juego. Entonces lo que quiere hacer el jugador 1 es minimizar la cantidad de puntos que puede hacer el jugador 2 y lo que quiere hacer el jugador 2 es maximizar la cantidad de puntos que puede hacer. ¿Mm? Y entonces pues así sería para cada uno de los ejemplos. Entonces en el segundo ejemplo, para el jugador 1, la misma trayectoria también funcionaría, ¿cierto? Entonces tendría 14 puntos ahí y el jugador, ¿sí? Y el jugador 2 entonces pues solamente tendría la opción de tomar estos puntos. Y en el tercer ejemplo, entonces el jugador 1 pues solamente tiene una jugada que es jugar los 11 puntos que puede jugar y el jugador 2 realmente no puede hacer nada. ¿Mm? Porque para llegar hasta la última casilla pues lo único que podría hacer sería este movimiento también, pero como ya no puede sumar los puntos que sumó el jugador 1 ahí, entonces no, pues sí, básicamente pierde cualquier estrategia. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Darse cuenta cuál es el recorrido que puede tomar el jugador 1. Y entonces aquí básicamente yo lo que quiero hacer es tratar de maximizar todos los puntos teniendo en cuenta todos los posibles caminos. ¿Y cuántos caminos tiene el jugador 1? Tiene tantos como columnas puedan existir, ¿cierto? Entonces yo puedo bajar en la primera columna, en la segunda columna, en la tercera columna o hasta la última columna y esas son todas las posibilidades de caminos que tengo, ¿cierto? Porque yo solamente me puedo mover a la derecha y hacia abajo, entonces pues un camino sería moverme hasta una columna y después bajar a la columna y seguirme moviendo hacia la derecha. Entonces, básicamente, ¿cuál es la situación que tiene el jugador 1? Digamos que si uno lo pinta de forma general, sería algo así como está en la tabla de la mitad, donde lo que le está dejando a el jugador 2 es básicamente este principio este principio de la fila de abajo o este final de la fila de arriba. Entonces lo que yo puedo hacer es el cálculo de todas las posibles sumas para el jugador 1, que es básicamente ir sumando todos los elementos de la fila 1 hasta alguna columna y después todos los elementos de la fila 2 desde esa columna. Y guardo todas esas sumas y después tengo que hacer la diferencia con los dos. Y entonces para hacer la diferencia con los dos, para calcular los puntos del jugador B, entonces pues simplemente tengo que sumar estos a partir de las sumas que ya tengo del jugador 1. Y de la forma en la que yo pueda maximizar o minimizar las jugadas
esa sería la jugada óptima. Entonces yo trato de maximizar lo que está haciendo el jugador 2, que son esas dos posibilidades que le quedan, y busco que ese resultado sea el mínimo de lo que pueda hacer el jugador 2 de acuerdo a las sumas que tiene el jugador 1. Entonces, eso en código, ¿cómo se ve? Se ve más o menos de esta forma. Entonces, al principio lo que estoy haciendo es simplemente leyendo el problema, y aquí es donde empiezo a realmente a resolverlo. Entonces, este primer ciclo de acá lo que está haciendo es hacer la, eh, la suma de los prefijos de todos los elementos de la primera fila hasta la posición i, ¿cierto? Entonces ahí estoy viendo a ver cuál es el máximo de las sumas de hasta la posición i, que sería la columna en la que voy a bajar, y de ahí en adelante lo que tengo que ver es cuál es la diferencia entre la suma de la posición, entre la suma de los elementos que tomó el jugador 1 contra la suma de los elementos que va a tomar el jugador 2, que es simplemente hacer esta operación. Entonces, básicamente en esa suma inicial yo lo que tengo es la suma de los prefijos, todos sumados de una, y dentro del segundo ciclo, que es el que realmente resuelve el problema, lo que estoy haciendo es tomo esa suma, le quito un prefijo primero y miro a ver cuál es el mínimo de haber hecho esa suma con la suma que pueda hacer el jugador 2, que sería esa suma 2. Y la suma del jugador 2 es simplemente ir tomando los valores de la segunda fila. Entonces ahí me voy moviendo por esos valores, y lo que estoy buscando es que quiero maximizar la suma del jugador 2, minimizando, desde la perspectiva del jugador 2, minimizando la suma del jugador 2 desde la perspectiva del jugador 1, que eso es lo que hace ese mínimo del máximo entre las sumas. Y calculo todo eso, y al final lo que voy a tener es precisamente la respuesta. Claro, más o menos ese problema, la solución para ese problema. Honestamente, todavía estoy pensando más o menos cómo quedaría. Estamos usando la matriz de estado, ¿cierto? No, realmente no la estoy utilizando. Sí, simplemente porque aquí me estoy aprovechando que lo que tengo que hacer es sumar y restar. Entonces lo que hago es calcular los prefijos de cada una de las filas, y sobre eso hago los cálculos. Entonces, si calculo todos los prefijos de la primera fila, para recorrer la segunda fila lo que tengo que hacer es calcular el prefijo, ver cuál es el máximo de ese y tener en cuenta cuál es el máximo de la suma que tengo como en la contraparte, en la primera fila. Y entonces yo tomo el camino que tenga la suma máxima entre esos prefijos, y ese va a ser el camino que va a optimizar el camino del primer jugador, y la suma que me queda es la suma para el camino del segundo jugador. Listo, sí. Yo también podría hacerlo con la matriz de los estados, ir calculando todas las sumas, pero de todas maneras me tocaría hacer primero la suma de los prefijos para que no fuera lento. Entonces, pues realmente no me gano con la matriz de estados. Listo. Entonces, el cuatro problema, este problema grita programación dinámica por todas partes. Entonces, lo que dice el problema es que nos están dando un string que tiene los dígitos entre el 0 y el 9,
Y, o sea, solo está conformado, cada una de las posiciones del string solamente está conformado por alguno de los dígitos, pero algunos de los dígitos son incógnitas. Y esas incógnitas tenemos que utilizarlas para saber qué es lo que, pues para poder calcular una cuenta sobre los números. Entonces, esos son la mayoría de los problemas de programación dinámica realmente, es como de cuántas formas puedo combinar estos y estos números. Y aquí lo que necesitamos hacer es combinar, ver de cuántas formas puedo llenar esos signos de interrogación, de tal forma que el número completo al final me dé 5 módulo 3, sea congruente con 5 cuando le salgo cuando le saco el módulo 13. Y ya, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Pues ver como todas las posibilidades. Entonces, más o menos así me va a llegar la entrada del problema. Entonces, tengo posiciones que no sé y tengo posiciones que sí sé. Y sobre estas quiero ver que el número resultante, cuando lleno esas 4 incógnitas que están ahí, entonces que ese número resultante sea congruente con 5, ¿qué? Sí, congruente con 5 módulo 3. Eso es realmente, estos son 5. Eso es realmente lo que me está preguntando el problema. Entonces, pues básicamente la pregunta se vuelve, ¿yo qué número tengo que poner ahí para que módulo 13 el resultado sea 5? Eso es realmente lo que tengo que hacer. Y este es uno de esos problemas que también dice, tengo que construir una matriz de estados que me permita ir calculando los nuevos estados a partir de los estados que ya he calculado. Entonces, si yo me olvido, digamos que de derecha a izquierda de todos los números y solamente me quedo con el último dígito, entonces, ¿de cuántas formas puedo poner el dígito 5 solamente para que módulo 13 sea congruente con el dígito 5? Entonces, pues sería solamente de una. Y ahora, ¿de cuántas formas puedo poner el siguiente dígito para que, digamos que aquí le puedo poner 0, entonces para que 0,5 sea congruente con 5 módulo 3? Entonces ahí ya va una, más la que tenía antes, entonces tengo 2 totales. Y eso lo tengo que hacer también para el 1, ¿cierto? Entonces tengo que ver si 15 módulo 13 es congruente con 5, que no es, esa no me sirve. Después 2 módulo 13, que es 25, y módulo 13 tiene que dar algo, y si eso es congruente con 5 lo tengo que contar. Y así cuento todos para todos los dígitos hasta que llegue al 9. Y una vez ya tengo esa cuenta, entonces esa la tengo que combinar con la cuenta del siguiente signo de interrogación y así me puedo ir moviendo con todos. Entonces, básicamente lo que va a hacer mi matriz de estados es precisamente eso. Entonces, ¿de cuántas formas puedo poner los primeros i dígitos de tal forma que el, em, el resultado de hacer módulo 13 me dé una suma específica J? Y la forma de ir avanzando dentro de esta matriz es pues esta forma que está acá abajo. Entonces, ¿yo cómo utilizo los resultados anteriores? Entonces, si puedo organizar los primeros i dígitos de alguna forma para que la suma me dé KI, que solamente puede subir hasta 13. De hecho, hasta 12 porque estamos calculando el módulo 13 de eso. Entonces, ¿de cuántas formas puedo calcular los i más 1 dígitos? Y toda la clave está en esta ecuación de acá. Que lo que me está diciendo es que si yo tengo un número, que en este caso sería este KI, que es congruente con algún otro número, que sería la suma esta de acá, de módulo 13,
y pues esto realmente funciona para todos los módulos. Entonces, multiplicar ese número que tenía por 10 y sumarle el dígito que tenía antes y le calculo el módulo a todo eso, es congruente con la cuenta que tenía antes. Entonces, básicamente lo que está diciendo esto es que estos dos números de acá son congruentes. Y esa es la clave para poder ir avanzando y ir calculando los otros estados. Realmente lo que pasa con i es simplemente ir moviéndome de izquierda a derecha dentro del string y variar y dentro de todos los posibles dígitos que tengo para todas las posibles sumas que tengo. Y una vez ya tengo eso, entonces pues básicamente al final en la posición N5 es en la que va a estar mi respuesta, ¿cierto? Entonces, pues básicamente puedo calcular la matriz de los estados y esta es la forma en la que resuelvo el problema. Entonces, a mí lo único que me importa son esas posiciones que son interrogaciones. Entonces, si tengo una interrogación, pues tengo que hacer toda la posible combinación de los elementos entre el 0 y el 9, entonces todos los posibles dígitos que podría poner. Si no estoy en una posición de interrogación, no me importa, simplemente me la puedo saltar porque ese número en particular no me va, como ya está fijo, no me va a ayudar a mirar cuál es la cantidad pues como la cantidad de combinaciones, porque esa ya está fija. Pero si no, entonces lo que tengo que ver es para todas las posibles sumas, porque eso es la segunda posición de mi matriz de estados, para todas las posibles sumas, cuántos dígitos tenía antes y cuántos dígitos le puedo sumar ahorita, ¿cierto? Entonces me tomo la suma anterior que tenía y simplemente aplico esta fórmula de la congruencia que me dice, pues para calcular el de la siguiente suma, simplemente aumente el número de dígitos y utilice la propiedad que pues puede avanzar multiplicando por 10 y sumándole lo que tenía antes. Y esa sería la combinación total de los números, y entonces al final la respuesta va a estar es en la posición que me importa, que es ya recorrí todo el número completo y lo que me interesa es saber cuál es la suma módulo 5. Entonces, esa sería la solución de este problema. ¿Alguna pregunta? Listo. Y entonces, el último problema de estos problemas de programación dinámica, que era lo que me decía. Entonces, en este problema yo lo que tengo es una secuencia de números y otra vez me van a dar un rango de un cálculo que tengo que hacer con los números. Y entonces lo que yo quiero ver es dentro de ese rango que me están dando, si la suma me da un número específico. Entonces, ¿de cuántas formas puedo combinar esos rangos de tal forma que la suma de todos los números en el rango me dé ese número específico? Eso es lo que está calculando esa función de f de LR. Entonces tengo que tener en cuenta todas las posibles combinaciones de los elementos en el rango, combinaciones continuas. Entonces como si el primer elemento me da la suma, eso sería una forma. Si el primer elemento más el segundo elemento me da la suma S, pues eso sería otra forma, y eso es lo que está contando esa función f. Todas las posibles combinaciones entre L y R.
Y entonces, pues, ¿cómo puedo hacer este cálculo? Entonces, pues, si mi suma objetivo es 4, entonces tengo que ver, pues, para todos los valores de L y R, porque me pueden dar cualquier valor de L y R, entonces tengo que calcularlos todos. ¿Cuántas subsecuencias existen que la suma me dé, que la suma me dé 4 al final? Entonces, pues, ¿cuántas subsecuencias de sumar solamente el primer elemento con el primer elemento me dan 4? Pues ninguna, porque el primer elemento es 2 y necesito que me dé 4, entonces eso no me funciona. Pero si miro el rango entre 1 y 2, entonces ahí ya tengo una forma de hacerlo, ¿cierto? Que sería la secuencia tomando la posición 1 y la posición 2 del arreglo y no tomando pues la otra posibilidad que sería entre el 1 y 1 y el 2 y el 2, porque esas no me van a dar la suma completa. Si hago la suma de todos los elementos desde el primer elemento, entonces del 1 al 3, ahí tengo dos formas de sumar 4, que una sería el rango entre 1 y 2 y otro sería solamente el rango de 3 y 3. Entre 2 y 2 no tengo ninguna posibilidad, entre 2 y 3 tengo una posibilidad que sería hacer solamente tomando el elemento del 3, y entre el 3 y 3 también tengo solamente una posibilidad, que sería tomando como esa única subsecuencia que puedo hacer ahí. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se convierte nuestra tabla de estados? Entonces nuestra tabla de estados se convierte en todas las posibles combinaciones de los elementos que suman un número particular. Entonces, esa es la primera parte. Y la primera parte vienen siendo las primeras dos dimensiones de mi matriz de estados. Entonces, I es la cantidad de elementos que estoy sumando. Esa es la suma a la que quiero llegar. Y el T, yo lo voy a medir de la suma si estoy teniendo en cuenta el límite izquierdo o el límite derecho o ambos. Entonces esas serían las posibilidades todas las posibilidades de construir la suma. ¿En qué se convierte mi recursión entonces? Entonces, para poder calcular el siguiente paso, que es básicamente simplemente extender el número, de elementos que están haciendo parte de mi secuencia, pues lo que tengo que tener en cuenta es la cantidad de formas que podría hacer la suma en el paso anterior con la cantidad de formas que puedo hacerlo en este paso. Entonces simplemente voy repitiendo eso y voy calculando las posibilidades cuando no tengo ni el límite izquierdo ni el límite derecho en cuenta, cuando tengo solamente el límite izquierdo en cuenta y cuando tengo ambos límites en cuenta dentro de la secuencia, que eso lo único que está haciendo es sumar las combinaciones para cada uno de esos casos. Listo. ¿En qué se convierte este problema? Básicamente ir sumando todos los elementos de la matriz de estados. Entonces, pues yo simplemente tengo que recorrer la matriz para todas las posibles sumas que tengo. Entonces todas las formas que tengo que sumar cualquier número hasta el número que me están dando para la longitud de todos los posibles secuencias dentro de la cadena. Que eso es básicamente este cálculo que estamos haciendo acá. Entonces yo me voy moviendo dentro de cada una de las posiciones. Aquí, pues que esta primera parte
es la fórmula que estaba en la diapositiva anterior. Entonces esto lo que me está diciendo es, si no voy a tener en cuenta el límite izquierdo, entonces pues simplemente sumo a la forma que tengo de hacerlos ahora las formas que tenía antes. Si tengo solamente en cuenta el límite izquierdo, entonces sumo las formas que tenía antes sin el límite izquierdo, las formas que tenía antes con el límite izquierdo y las formas que pues estoy contando para una longitud de un elemento más teniendo en cuenta el límite izquierdo. Y para tener en cuenta los dos límites es lo mismo, pero voy sumando los límites. Aquí estamos calculando el módulo en cada uno de esos pasos, simplemente para que el número no crezca mucho y generalmente en estos problemas yo quiero que mis datos sean long, porque generalmente voy a tener muchas combinaciones y es un número que puede superar la longitud de los enteros muy rápidamente, entonces pues como por sanidad también. Entonces, por ejemplo, el tipo de datos de la matriz de estados se convertiría en long. Entonces eso es lo que está pasando al principio. Y este if de acá abajo lo que está haciendo es verificar que la suma que tenía en la posición anterior no se me vaya a pasar de la suma que estoy buscando, la suma en el paso en el que estoy. Entonces ahí, pues simplemente verifico que eso esté pasando y si está pasando, entonces hago las modificaciones dentro de la matriz de estados con esa suma específica, ¿cierto? Entonces aquí lo que estoy diciendo es, si tengo la longitud de i más 1 con un valor de la suma que tiene en cuenta la posición que estoy en la secuencia y la posición de la suma que estoy revisando. Entonces, ¿qué pasa si pongo el límite izquierdo y qué pasa si pongo los dos límites que al final pues terminan siendo la misma construcción del caso, utilizando los valores anteriores cuando no tenía ningún límite y cuando tenía solamente el límite izquierdo? Y sobre todo eso nuevamente saco el módulo y al final mi respuesta va a aparecer en precisamente la posición que quiero, que es recorrí toda la secuencia recorrí toda la secuencia, la longitud de toda la secuencia, llegué a la suma K que me estaban pidiendo y estoy teniendo en cuenta el límite izquierdo y el límite derecho de la suma. Entonces ahí me aseguro que estoy teniendo en cuenta todos los elementos que están en el arreglo original. ¿Eso tiene sentido? Sí, sí, es difícil de entender, pero sí. Mm, Obviamente uno cuando tiene la solución enfrente dice como claro, y de hecho el código de estos problemas creo que, o sea, en general de todas las soluciones es la menor cantidad de código de todos los problemas que hemos visto las semanas anteriores. Pero el problema es que pues precisamente que a uno se le ocurra cuál es la recursión y cómo tengo que calcular los números. Una vez uno ya tiene eso, entonces pues el problema como que sale rápido. ¿Cuál es cómo se llama esto? ¿Cuál es la moraleja de los problemas de programación dinámica? Entonces a lo que toca poner la atención es problemas en los que tengo muchas posibilidades como de responder. Entonces, como estos últimos dos problemas de cuáles son todos los caminos que me ayudan em, a terminar el juego y deme el óptimo. Entonces, el que maximiza y minimiza las jugadas desde la perspectiva de cada uno de los jugadores.
eso tiende a ser un problema de programación dinámica, pues porque tengo que ir revisando posibles soluciones contra el óptimo que tengo que buscar. Entonces, generalmente si tengo que optimizar, esos tienden a ser problemas de programación dinámica. Bueno, los problemas que son naturalmente recursivos los puedo resolver utilizando programación dinámica también, pues porque básicamente ya tengo la ecuación de recurrencia disponible directamente y simplemente, pues, directamente es un decir, pero pues a partir de eso puedo calcular la forma en la que voy a calcular mis siguientes pasos a partir de los pasos que ya he calculado. Y lo que tengo que ver es pues, precisamente cómo puedo ir reutilizando información a medida que me voy moviendo por mi estructura de datos. Entonces, pues si tengo un árbol o un arreglo, a medida que me vaya moviendo por la estructura de datos para hacer un nuevo cálculo, tengo que ver cuál es el posible cálculo que ya tenía y cómo lo puedo reutilizar. Que generalmente eso lo que me está diciendo es, pues si yo tengo que contar todas las formas en las que hago algo, pues voy a contar todas las formas en las que hago algo para un problema pequeño, y para un problema más grande es todas las formas en las que lo puedo hacer en el problema más grande, sumándole todas las que en las que ya lo podía hacer en el problema pequeño. Y esa realmente es como la clave de los problemas de programación dinámica. Desgraciadamente no hay una fórmula mágica para resolver estos problemas. Pero pues a medida que uno va resolviendo más problemas, como que le va cogiendo un poquito más el tiro a cómo se resuelve.